Bienvenidos a este recorrido por uno de los casos más inquietantes registrados en la historia de la Sevilla del siglo XVIII. Antes de comenzar, te invito a suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita para que sigas formando parte de nuestra comunidad de investigadores de lo oculto y lo histórico. Cuéntanos también desde qué país nos escuchas y en qué momento del día o de la noche te atreves a oír esta narración. Era el año de 1772, y Sevilla, una de las joyas del Reino de Castilla, se debatía entre el esplendor de su pasado y las tensiones de un futuro incierto. Las calles empedradas del barrio de San Lorenzo resonaban con el sonido de las herraduras sobre la piedra, los pregones de los mercaderes en el mercado de la feria y los cantos melancólicos que subían desde el puerto del Guadalquivir. La ciudad respiraba riqueza y decadencia al mismo tiempo. Conventos y palacios se alzaban junto a tabernas miserables y patios donde la pobreza se ocultaba tras celosías de madera. Entre las familias más respetadas de la ciudad destacaban los Montoya de la Serna, un linaje de comerciantes y terratenientes que había hecho fortuna con el tráfico de vinos y tejidos. Don Leandro Montoya, el patriarca, era un hombre de unos 50 años, de porte altivo y mirada impenetrable. Su esposa, doña Isabel de Cárdenas, provenía de una familia noble empobrecida, y su matrimonio había sellado una alianza entre el dinero y el apellido. Tenían 3 hijos: Alonso, el primogénito, encargado de los negocios familiares; Mariana, de 25 años, casada con un abogado de la Real Audiencia; y Gabriel, el menor, de apenas 20 años, estudiante del seminario y de carácter introspectivo, sensible y melancólico. Los Montoya habitaban una casona de 2 plantas cerca del convento de San Clemente, una residencia que combinaba el lujo con la severidad castellana. En su salón principal colgaban retratos de antepasados vestidos de terciopelo oscuro, y en el patio interior una fuente de mármol dejaba oír su murmullo constante, como un reloj de agua marcando el paso del tiempo. Pero bajo esa aparente calma, algo se movía entre las sombras. Eran años de tensión y cambios. La monarquía borbónica imponía nuevas reformas, los gremios protestaban, la Inquisición perdía poder pero mantenía sus ojos abiertos, y los ecos de las ideas ilustradas comenzaban a filtrarse incluso en los rincones más conservadores de Andalucía. En este contexto aparece la figura de Clara Valdés, hija de un modesto impresor de la calle Francos. Tenía 26 años, y aunque no poseía dote ni apellido, era conocida en la ciudad por su inteligencia y su belleza discreta. Su padre, don Mateo Valdés, imprimía panfletos, libros de devoción y, en secreto, algunos textos prohibidos que llegaban desde Francia y Holanda. Clara había crecido entre tipos de plomo y papeles húmedos de tinta, aprendiendo a leer y escribir con la misma naturalidad con que otros aprendían a rezar. Fue precisamente en una imprenta donde comenzó la historia que Sevilla nunca olvidaría. Gabriel Montoya, joven seminarista, acudió a casa de los Valdés en busca de un libro teológico que su maestro le había recomendado. Allí conoció a Clara. Lo que en un principio fue un intercambio académico, se convirtió en una conexión que desafiaba todas las convenciones de su tiempo. Conversaban sobre filosofía, sobre la razón y la fe, sobre los cambios que soplaban desde el norte de Europa, pero entre palabras y silencios, algo más comenzó a nacer. Una atracción silenciosa, peligrosa, imposible. Gabriel encontraba en Clara un mundo que no existía entre los muros del seminario, ni en las rígidas cenas familiares. Ella, en cambio, veía en aquel joven aristócrata algo más que curiosidad. Veía una puerta hacia un mundo donde su inteligencia no fuera pecado. Pero su cercanía pronto comenzó a despertar sospechas. En la Sevilla de 1772, un simple rumor podía arruinar una reputación. Y cuando los criados comenzaron a comentar que el hijo menor de los Montoya visitaba con frecuencia la casa del impresor, la madre de Gabriel decidió intervenir. Doña Isabel exigió a su esposo que enviara al muchacho lejos, al monasterio de San Isidoro del Campo, en Santiponce, para corregir su camino espiritual. Gabriel obedeció, pero no sin antes escribir una carta a Clara. Si el destino lo permite, regresaré a Sevilla cuando las aguas vuelvan a su cauce. No me pidas olvidar, porque olvidar sería traicionar lo único puro que he sentido jamás. Durante meses, Clara no supo más de él. La imprenta continuó su rutina entre encargos y rumores políticos. Sin embargo, algo en el ambiente de Sevilla comenzaba a cambiar. El 24 de septiembre, mientras el calor del verano se resistía a morir, un grupo de criados de los Montoya corrió por las calles gritando que su joven amo
había desaparecido. Gabriel Montoya no había regresado del monasterio. Su caballo fue hallado abandonado en el camino, cerca de un olivar, y sobre la arena, manchas oscuras que nadie se atrevió a nombrar en voz alta. Las campanas del convento repicaron por horas, mientras los vecinos se agolpaban en los portales. Don Leandro ofreció una recompensa a quien diera noticias del paradero de su hijo. La justicia real intervino. Pero Sevilla era un laberinto de secretos, y lo que comenzó como una búsqueda se convirtió en un abismo de sospechas, mentiras y verdades que amenazarían con arrastrar a todos. 3 días después, un alguacil llevó al Palacio Montoya un sobre sellado con cera roja. Había sido dejado anónimamente en la puerta de la catedral. Dentro, una nota con una sola frase escrita con letra temblorosa. Pregunten en la casa del impresor de la calle Francos. Y desde ese instante, el destino de los Montoya y los Valdés quedó sellado para siempre. ¿Quién buscaba proteger su honra y quién intentaba encubrir un crimen? ¿Qué secretos dormían bajo los tejados blancos de Sevilla? La historia apenas comenzaba, y lo que saldría a la luz no solo destruiría a 2 familias, sino que expondría los cimientos de toda una sociedad construida sobre la hipocresía, el poder y el miedo. Las aguas del Guadalquivir arrastraban aquel otoño un rumor que parecía mezclarse con las voces de la ciudad. En las tabernas del Arenal se hablaba de la desaparición del joven Montoya, como si se tratara de un castigo divino. En los salones de la nobleza, las damas murmuraban tras los abanicos y en los conventos, las monjas rezaban con un temor que no era del todo espiritual. El alguacil mayor, don Rodrigo de la Torre, tomó el mando de la investigación. Era un hombre severo, de rostro curtido y fama de incorruptible, aunque en Sevilla nadie era del todo puro. Las primeras pesquisas lo llevaron, tal como decía el misterioso mensaje, a la imprenta de los Valdés. Allí encontró a Clara, pálida pero serena, con las manos manchadas de tinta. Cuando el alguacil la interrogó, ella no negó haber conocido a Gabriel. Dijo que habían intercambiado cartas y libros, pero que no lo había visto desde hacía semanas. Sus palabras eran firmes, pero en su mirada había una sombra que no pasó inadvertida. El registro de la imprenta no arrojó pruebas concluyentes, solo papeles, planchas de metal y algunos textos prohibidos, obras de Rousseau y Voltaire, que bastaban para atraer la atención de la Inquisición. Don Mateo Valdés fue arrestado por distribución de escritos subversivos, y su hija quedó bajo vigilancia. En la casa de los Montoya, mientras tanto, el dolor comenzaba a transformarse en rabia. Doña Isabel, consumida por la angustia, acusaba a Clara de haber seducido a su hijo y de haberlo arrastrado a una trampa. Don Leandro, más contenido, parecía decidido a resolver el asunto por vías propias. Mandó a su hijo mayor, Alonso, a investigar discretamente, mientras mantenía reuniones nocturnas con oficiales del cabildo y con un sacerdote influyente del arzobispado. Una semana después, el río devolvió su respuesta. A orillas del Guadalquivir, cerca del puente de Triana, los pescadores encontraron un cuerpo atrapado entre los juncos. Era Gabriel Montoya. El muchacho yacía boca abajo, con el rostro desfigurado por el agua y el tiempo, pero sus ropas bastaban para identificarlo. No había señales de robo. Su anillo de familia seguía en su dedo, y sobre el pecho, una pequeña cruz de madera. El cuerpo presentaba heridas en el cráneo, como si hubiera sido golpeado con fuerza. La noticia cayó sobre Sevilla como un relámpago. La muerte de un Montoya no era un asunto cualquiera. Implicaba honor, política y dinero. El alguacil ordenó de inmediato el arresto de Clara Valdés. Fue llevada al calabozo de la Real Cárcel con las manos atadas y la mirada fija al suelo. Su padre, enfermo y humillado, fue trasladado al Hospital de la Sangre, donde moriría días después sin saber el destino de su hija. En los días siguientes, los periódicos y los pregoneros narraban versiones contradictorias del crimen. Algunos hablaban de un romance ilícito, otros de una conspiración liberal. Incluso se mencionaba la posibilidad de un duelo entre hermanos. Nadie parecía tener certezas, pero todos tenían algo que decir. Clara fue sometida a interrogatorio durante horas. Negó haber visto a Gabriel después de su partida al monasterio. Dijo que había recibido una última carta de él, en la que le anunciaba su deseo de abandonar la vida religiosa y enfrentarse a su familia. Pero esa carta no apareció. Los alguaciles solo hallaron en su casa fragmentos de papel quemado en la chimenea. Mientras tanto, el juez designado para el caso, don Ignacio Velasco, comenzó a advertir irregularidades en la investigación. La rapidez con la que se había acusado a Clara, la desaparición de testigos y la ausencia de pruebas concretas despertaban su sospecha. Mandó revisar la casa de los Montoya.
algo que don Leandro consideró una ofensa personal. Aún así, el registro se llevó a cabo. En el despacho del patriarca, oculto tras una pared falsa, se encontró un pequeño cofre con documentos sellados con el escudo familiar. En su interior, había cartas escritas por Gabriel. En ellas hablaba de su deseo de abandonar el seminario, de su desencanto con la fe impuesta y, sobre todo, de su preocupación por ciertos asuntos turbios que había descubierto en los libros de contabilidad de su padre y su hermano. Mencionaba transacciones con nombres falsos y pagos a intermediarios que no figuraban en los registros oficiales. Don Ignacio comprendió que el caso era más profundo que un crimen pasional. Se trataba de algo que podía comprometer no solo a una familia, sino a parte de la aristocracia sevillana. Pero en la Sevilla del siglo XVIII, la verdad era un lujo que pocos podían pagar. El juez mandó custodiar las cartas, pero esa misma noche, los documentos desaparecieron del archivo judicial. El escribano que los custodiaba fue hallado muerto al día siguiente en el puerto, apuñalado. En la ciudad comenzó a correr un nuevo rumor, que Gabriel Montoya había descubierto un secreto capaz de destruir el nombre de su familia. Algunos decían que había amenazado con denunciar a su padre por fraude comercial y sobornos a funcionarios de la corona. Otros afirmaban que había escrito una confesión completa antes de morir. Y entre todos esos rumores, Clara Valdés seguía encerrada, esperando una justicia que parecía cada vez más lejana. La calle Franco se había quedado en silencio, la imprenta cerrada, los moldes cubiertos de polvo, y el eco de los pasos de los alguaciles aún resonaba entre las paredes. Mientras Sevilla fingía volver a su rutina, el juez Velasco comenzó a recibir amenazas anónimas, advertencias de que dejara el caso si no quería terminar igual que el muchacho del Guadalquivir. Pero había algo en aquella muerte que no encajaba, algo que olía a traición familiar y a poder oculto. El juez decidió continuar, consciente de que cada paso lo acercaba más al corazón de un secreto que muchos deseaban enterrar bajo las aguas del río. Y en el corazón de la noche sevillana, cuando el sonido de las campanas se mezclaba con el rumor del viento, un juramento silencioso flotaba sobre la ciudad, el de un hombre decidido a descubrir la verdad, aunque tuviera que enfrentarse al poder más temido de Andalucía. La noticia del hallazgo del cuerpo de Gabriel Montoya se convirtió en un terremoto moral para Sevilla. Los sermones del domingo hablaban de pecado y castigo. Los corrillos de la Plaza del Salvador repetían versiones cada vez más deformadas. Y los criados de las casas nobles susurraban que la familia Montoya había perdido el favor de Dios. Pero detrás del murmullo del pueblo se movían fuerzas más oscuras. El juez, don Ignacio Velasco, hombre de letras y carácter templado, comprendía que la verdad no se hallaba en los rezos, sino en las cuentas y los silencios. A medida que analizaba los papeles confiscados en la casa de los Montoya, descubrió indicios de un negocio ilícito. Mercancías que salían del puerto de Sevilla con destino a las colonias, registradas como vino o telas, pero cuyo valor no correspondía. Había también pagos secretos a oficiales de la aduana y menciones a envíos especiales que debían llegar a Cádiz sin pasar por control real. Nada de eso podía mencionarse abiertamente. Implicaba a nobles, religiosos y comerciantes del Consejo de Indias. Sin embargo, lo más inquietante era una anotación hecha por el propio Gabriel en una de sus cartas recuperadas. He visto con mis propios ojos el contrato que prueba que nuestro honor está manchado. Si algo me ocurre, sabrás que fue por esto. El juez comprendió que el joven no había muerto por amor, sino por saber demasiado. Mientras tanto, en el Palacio Montoya, el ambiente era de luto y de miedo. Doña Isabel había dejado de salir de sus aposentos. Dormía con un rosario entre las manos y murmuraba oraciones sin cesar. Alonso, el hermano mayor, se mostraba cada vez más irritable, controlando los movimientos de los criados y vigilando las visitas del juez. Don Leandro, en cambio, aparentaba calma, pero sus ojos habían perdido el brillo de la autoridad. Había algo en su silencio que inquietaba incluso a sus sirvientes. Una noche, cuando el reloj del cabildo dio las 11 campanadas, un muchacho al servicio del juez Velasco llegó con una carta anónima. En ella, alguien afirmaba haber visto a Alonso Montoya en las afueras de la ciudad la noche de la desaparición de su hermano, acompañado por 2 hombres armados. El juez ordenó de inmediato un interrogatorio, pero Alonso negó todo, alegando que esa noche se hallaba enfermo. Su coartada fue respaldada por su padre. Aún así, Velasco no se detuvo. Siguió el rastro de los nombres que aparecían en los registros de la familia Montoya
y halló a un hombre llamado Bernardo Alarcón, capataz de una de sus haciendas en Carmona. El hombre, llevado a declarar, se mostró nervioso y evasivo. Dijo no saber nada del asunto, pero sus respuestas temblaban. Cuando el juez le ofreció protección y una suma de dinero, Bernardo se quebró. Entre sollozos, confesó que la noche del crimen había visto a Alonso y a don Leandro discutir violentamente con Gabriel en los jardines de la casa familiar. El joven acusaba a su padre de haber engañado a la corona y de enriquecerse a costa de la miseria de los jornaleros. Don Leandro lo había abofeteado, y Alonso, fuera de sí, lo golpeó con una barra de hierro. Gabriel cayó, y al verlo inmóvil, el padre ordenó que lo llevaran fuera de la ciudad para evitar el escándalo. Según Bernardo, fue él quien ayudó a transportar el cuerpo, creyendo que el muchacho aún respiraba. Lo dejaron a orillas del río, pero al amanecer, cuando regresó al lugar, el joven estaba muerto. El juez quedó helado. Aquella confesión destruía la imagen intachable de una de las familias más poderosas de Sevilla. Mandó arrestar de inmediato a Alonso Montoya, pero cuando los alguaciles llegaron a la casa, encontraron las puertas cerradas y el portón principal vigilado por hombres armados. Don Leandro se negó a entregar a su hijo. Declaró que el testimonio del capataz era una calumnia y que el juez pretendía manchar su apellido por intereses políticos. La tensión escaló hasta el punto de que el propio asistente de Sevilla, máxima autoridad de la ciudad, tuvo que intervenir. Ordenó que el juez Velasco continuara la investigación en secreto para evitar un escándalo público. Pero el daño ya estaba hecho. Los rumores corrían como pólvora, y el nombre de los Montoya comenzó a aparecer en panfletos anónimos pegados en las esquinas del barrio de Triana y la plaza de San Francisco. Los Montoya comercian con la sangre del pueblo, decía uno de ellos. En los días siguientes, la ciudad se dividió. Los conservadores defendían a la familia como víctimas de una conspiración, mientras los sectores más progresistas, inspirados por las nuevas ideas de justicia e igualdad, lo señalaban como símbolo de la corrupción de los poderosos. En medio de todo, Clara Valdés permanecía encerrada en una celda húmeda, sin saber que su nombre comenzaba a ser reivindicado por algunos. El juez Velasco, convencido de su inocencia, pidió su liberación provisional, pero el arzobispado se opuso. Decían que una mujer que había leído libros prohibidos no merecía compasión. El clima político se enrarecía. Las reformas de Carlos III chocaban con los intereses de la vieja nobleza, y los Montoya eran parte de esa élite que se resistía al cambio. Para muchos, el crimen del joven Gabriel era una metáfora del país entero. Un hijo que intentaba romper las cadenas de un sistema podrido, y un padre que lo destruía para conservar el poder. Una madrugada, el juez recibió una visita inesperada. Era Mariana, la hermana de Gabriel. Vestía de negro y llevaba el rostro cubierto por un velo. Le pidió hablar en privado. Con voz quebrada, le entregó un pequeño cuaderno y dijo: «Mi hermano lo escondió antes de morir. Léalo, pero si lo hace, sabrá que firmó su sentencia». Cuando Velasco abrió el cuaderno, comprendió que tenía en sus manos la pieza final del rompecabezas. Las notas de Gabriel contenían nombres de comerciantes, funcionarios y clérigos vinculados a un enorme fraude con mercancías que partían desde el puerto de Sevilla hacia América. El oro y los bienes que debían financiar las reformas del rey eran desviados hacia cuentas privadas, y entre los firmantes de esos contratos ilegales figuraban los Montoya. El juez supo entonces que la muerte del joven no había sido solo un crimen familiar. Era una ejecución política. Gabriel había descubierto una red de corrupción que amenazaba con derribar a media Andalucía, pero aún no había pruebas suficientes para acusar formalmente a los Montoya sin provocar una tormenta que podría costarle la vida. Sevilla dormía sobre un volcán, y cada campanada nocturna parecía anunciar el estallido de algo inevitable. El poder, el honor y la sangre se habían entrelazado en una madeja imposible de desenredar, y en el corazón de esa maraña, un juez y una mujer inocente eran los últimos testigos de una verdad que nadie quería escuchar. El amanecer sobre el Guadalquivir traía consigo un silencio extraño, como si la ciudad entera contuviera el aliento. En los conventos, las campanas tañían por las ánimas del purgatorio. En los mercados, las vendedoras murmuraban entre dientes el nombre de los Montoya, y en los despachos del cabildo, los hombres poderosos medían cada palabra que pronunciaban. Sevilla olía a miedo. El juez don Ignacio Velasco sabía que estaba en el punto de mira. Desde que recibió el cuaderno de Gabriel Montoya, su vida se había convertido en un juego de sombras.
Las calles que antes cruzaba con seguridad ahora parecían llenas de ojos vigilantes. Una noche, al salir de su casa, encontró una daga clavada en su puerta y una nota escrita con tinta roja. Los Montoya no se tocan. A pesar de las amenazas, Velasco siguió adelante. Mandó a copiar las notas del joven y a guardar los originales en un lugar seguro. Después, citó en secreto a Mariana de Montoya, quien, movida por la culpa, decidió revelar todo lo que sabía. Con la voz temblorosa, contó que semanas antes de la desaparición de su hermano, había escuchado una discusión violenta en el despacho familiar. Gabriel acusaba a su padre de enviar cargamentos falsos a las colonias, disfrazando oro y plata como mercancía común para evadir los impuestos reales. Cuando Leandro intentó callarlo, el joven lo amenazó con denunciarlo ante la corona. Esa misma noche, Alonso lo siguió hasta el monasterio de Santiponce, decidido a impedir que hablara. El juez escuchó en silencio, consciente de que la confesión de Mariana bastaba para destruir a toda la familia. Pero antes de que pudiera tomar medidas, la noticia se filtró. Un escribano del tribunal, sobornado por uno de los socios de los Montoya, vendió la información a un periodista de la Gaceta de Sevilla. En cuestión de horas, la historia se convirtió en escándalo. Los panfletos se multiplicaron. El hijo traicionado por su propia sangre. El comercio del pecado. Los Montoya y el oro del rey. Las imprentas. Irónicamente, devolvían la voz a Clara Valdés, la mujer que meses antes había sido condenada por la misma sociedad que ahora clamaba justicia. Las calles se llenaron de murmullos. En el puerto, los estibadores gritaban el nombre de Gabriel como si fuera un mártir. En los conventos, las monjas rezaban por su alma y en los cafés, los hombres ilustrados lo convertían en símbolo de una nueva España. Ante la presión pública, el asistente de Sevilla no tuvo más remedio que actuar. Ordenó la detención de Alonso y de don Leandro Montoya, acusados de homicidio y de fraude a la corona. La escena del arresto fue recordada por generaciones. Los alguaciles llegaron al palacio al caer la tarde. La puerta principal se abrió con un estruendo. En el patio, los criados observaban con la cabeza gacha mientras don Leandro, vestido de negro, exigía ver la orden real. Alonso intentó resistirse, pero los hombres armados lo redujeron. Doña Isabel, presa de la desesperación, gritaba que todo era una conspiración de enemigos políticos. Los vecinos se agolpaban tras las rejas, contemplando cómo la familia más respetada de Sevilla era conducida a la cárcel real entre el polvo y los murmullos. Durante el interrogatorio, don Leandro se mantuvo imperturbable. Negó las acusaciones, culpó al juez de difamación y alegó que su hijo Gabriel se había suicidado por crisis espiritual. Alonso, en cambio, perdió la compostura. Cuando le mostraron las cartas de su hermano y el testimonio del capataz, rompió en cólera, culpando a su padre de todo. «Yo solo obedecí sus órdenes», gritó entre lágrimas. Aquella frase bastó para sellar el destino del linaje Montoya. El juicio comenzó el 12 de marzo de 1773 en la Real Audiencia de Sevilla. Fue un espectáculo público. Nobles, clérigos, comerciantes y plebeyos se amontonaban frente al tribunal. Nadie quería perderse el momento en que caería una de las familias más influyentes de Andalucía. Durante las audiencias, el juez Velasco presentó pruebas irrefutables, registros falsos, testimonios de empleados y finalmente el cuaderno de Gabriel. El ambiente se volvió denso, cargado de indignación y morbo. Los Montoya, antaño símbolo de honor y prosperidad, se convirtieron en el reflejo del abuso y la impunidad. Clara Valdés, liberada poco antes del juicio, asistió a las sesiones desde el fondo de la sala, cubierta con un manto oscuro. Nadie la reconoció. A cada palabra del juez sentía como la herida de su pasado se cerraba lentamente. Cuando el nombre de Gabriel fue pronunciado por última vez, un nudo de lágrimas se formó en su garganta. La sentencia fue dictada al anochecer. Alonso Montoya fue condenado a muerte por homicidio. Don Leandro recibió cadena perpetua por fraude y encubrimiento. Doña Isabel, devastada, cayó enferma esa misma noche y murió antes de que su esposo fuera trasladado a la prisión de San Jorge. El día de la ejecución, el aire en Sevilla estaba cargado de silencio. Los balcones se llenaron de rostros expectantes. Alonso, con el rostro pálido y las manos atadas, caminó entre los soldados hacia la plaza del Pópulo. No dijo palabra alguna, solo miró al cielo antes de que el verdugo cumpliera su deber. Don Leandro, recluido en una celda húmeda del castillo de Triana, pasó sus últimos años escribiendo cartas que nunca fueron entregadas. En una de ellas, encontrada tiempo después por un escribano, confesaba: «No maté solo a mi hijo,
Maté el nombre que mi familia levantó durante siglos. El linaje Montoya, que había dominado Sevilla durante generaciones, se extinguió en cuestión de meses. Sus haciendas fueron confiscadas, sus casas vendidas, sus retratos arrancados de las paredes del cabildo. El escudo familiar fue borrado de la fachada de su palacio, y en su lugar se levantó una placa que rezaba: «Aquí cayó el orgullo de los hombres ante la verdad». Clara Valdés, absuelta de toda culpa, no regresó a la imprenta. Vendió lo poco que quedaba de sus bienes y partió hacia Cádiz, donde se dedicó a enseñar lectura y escritura a niñas huérfanas. En su corazón, llevaba el recuerdo de un joven que se atrevió a desafiar a su propio destino. Y aunque la justicia parecía haber triunfado, en los pasillos del poder seguían resonando los ecos de la corrupción. Los socios de los Montoya jamás fueron procesados. Algunos incluso obtuvieron nuevos títulos y cargos. La verdad había sido dicha, pero no completamente revelada. Aún así, algo había cambiado en Sevilla. Por primera vez, el pueblo había visto caer a uno de sus amos, y eso bastaba para encender una chispa que ningún decreto podría apagar. Años después del juicio, Sevilla volvió a su ritmo solemne de rezos y campanas, de naranjos en flor y barcazas en el río. Las gentes retomaron sus vidas, los templos abrieron sus puertas y los mercados volvieron a llenarse de voces. Pero en los callejones más antiguos del barrio de San Lorenzo, donde la brisa nocturna aún olía a tinta y a hierro oxidado, quedaba una sombra que nunca se disipó del todo. Los cronistas de la época escribieron que el caso Montoya marcó un antes y un después en la historia judicial de la ciudad. Por primera vez, un apellido poderoso había sido llevado ante la justicia, y por primera vez también, el pueblo se atrevió a murmurar que los hombres de sangre azul podían sangrar igual que cualquiera. Pero la justicia, aunque visible, no había sido completa. Algunos cómplices escaparon, otros compraron su silencio con monedas de oro, y unos pocos se refugiaron tras las sotanas del poder eclesiástico. De Clara Valdés poco se supo durante un tiempo. Su partida a Cádiz la alejó de las habladurías, pero no de la memoria de quienes la habían conocido. Fundó una pequeña escuela en el barrio de la Viña, donde enseñaba a leer a las hijas de pescadores y viudas. Decía a sus alumnas que las letras podían ser llave o prisión, según la mano que las usara. Nunca volvió a hablar públicamente del caso, pero en sus cuadernos, que años después serían hallados en el archivo de la parroquia de San Antonio, escribió: «Las palabras que imprimí mancharon mis dedos, pero limpiaron mi conciencia». Cada año, en la fecha del nacimiento de Gabriel Montoya, dejaba sobre una mesa una flor blanca y un papel doblado con la misma frase. No fue en vano. El juez Ignacio Velasco, por su parte, fue trasladado a Madrid meses después del juicio. Se decía que el Consejo Real, temeroso de la repercusión política del caso, prefirió mantenerlo lejos de Andalucía. Murió años más tarde, sin fortuna ni honores, pero con una reputación incorruptible. En su diario, encontrado entre sus pertenencias, dejó escritas estas palabras: «La justicia no es una espada que corta, sino una lámpara que ilumina. Pero a veces, los que más la necesitan prefieren permanecer en la oscuridad». Los años convirtieron la tragedia en leyenda. Los sevillanos comenzaron a contar que en las noches de verano, cuando el río duerme y las farolas del puente de Triana titilan como velas, se escucha el sonido de unos pasos arrastrándose sobre la orilla. Dicen que es el alma de Gabriel Montoya, que aún recorre las aguas buscando el reflejo de la verdad que lo condenó. Otros aseguran que es la voz del remordimiento, el eco de una ciudad que prefiere olvidar su propia complicidad. Pero más allá de supersticiones, lo cierto es que el caso de los Montoya y la hija del impresor dejó una huella indeleble en la conciencia colectiva. Representó el choque de dos mundos: el viejo orden, sostenido por privilegios y silencios, y la nueva razón, nacida entre letras y sacrificios. El palacio de los Montoya, confiscado por la corona, fue convertido primero en oficina de recaudación, luego en almacén y finalmente en cuartel. Con el paso del tiempo, los muros comenzaron a agrietarse. Los funcionarios decían que, al caer la tarde, el aire se volvía más frío, y que en el antiguo despacho del patriarca se oía el crujido de una silla, moviéndose sola. Nadie quiso quedarse allí de noche, y aunque los hombres del siglo XIX ya no creían en fantasmas, ninguno se atrevía a pronunciar el nombre de los Montoya dentro de aquellas paredes. A finales del siglo XIX, un joven historiador sevillano llamado Manuel de la Fuente logró recuperar parte de los documentos del proceso. Entre ellos halló las cartas originales de Gabriel y un último escrito del juez Velasco.
En su publicación titulada Crimen y Redención en la Sevilla Ilustrada, el historiador concluyó con una frase que aún resuena en las aulas donde se estudia el caso. La sangre de los inocentes no se derrama en vano si logra que otros abran los ojos. Hoy, más de 2 siglos después, el lugar donde se levantaba la mansión de los Montoya es ocupado por un edificio administrativo sin memoria ni inscripción. Miles de personas pasan cada día por sus puertas, sin saber que bajo sus cimientos reposan las ruinas de una historia de orgullo, ambición y justicia tardía. Y sin embargo, los viejos de Sevilla aún dicen que en las madrugadas silenciosas, cuando la neblina baja sobre el Guadalquivir y las campanas del Salvador suenan a lo lejos, puede escucharse una voz femenina recitando en susurros las palabras de Clara Valdés. Las letras pueden ser llave o prisión. Esa frase, perdida entre el viento, parece recordarle a la ciudad que el verdadero horror no siempre nace de lo sobrenatural, sino de la mano humana, que no hay monstruo más temible que aquel que destruye lo que ama por conservar lo que teme perder. Porque el caso de los Montoya no fue solo un crimen, fue un espejo, un reflejo de la codicia, el poder y el silencio que han acompañado a la humanidad desde siempre. Y mientras existan nombres borrados por la vergüenza y voces que nunca fueron escuchadas, esa historia seguirá viva. ¿Y tú? ¿Qué crees que queda de justicia cuando la verdad llega demasiado tarde? Cuéntanos en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué opinas de este relato. Suscríbete, dale me gusta y activa la campanita para que nuestra comunidad de investigadores de lo oculto siga creciendo. Porque a veces, los ecos más oscuros no vienen del más allá, sino de los pasillos donde el poder se disfraza de honor.